Hola, ahora en este video vamos a hablar de valorar para prevenir. Ya hay un video anterior acerca de detectar y este sería como un paso 2 en cómo evaluar ahora sí las conductas suicidas en tu práctica clínica. Primer paso es detectarlas, saber si ahí hay algo que evaluar o no. Y si sí es, bueno, ahora qué hago con esta información, cómo voy manejando las sesiones. Y bueno, vamos a empezar con el cómo. Un poco de recapitulación sabemos que lo primero que tenemos que saber es qué tipo de conducta suicida, porque se valoran diferente y se tratan en la cuestión de tratamiento de una manera diferente. Aquí hay como un resumen, no lo voy a volver a repetir como todo completamente, para eso está el video de detección, pero es como, ok, no es lo mismo tener una idea suicida o que venga un paciente con una amenaza suicida diciendo es que pues, a lo mejor lo voy a hacer o lo puedo hacer, o ya alguien que tenga un plan, que te diga es que voy a hacer esto, ya compré estos medicamentos, ya compré esta cuerda, que haya gestos suicidas, es decir, la cuestión de cutting, la cuestión de que se dañe en alguna manera, la cuestión ya de tiene intentos o llega ya porque hace poco tuvo un intento suicida no consumado y pues acude a ustedes, ¿no? Entonces, si se fijan, es todo ese espectro de diferentes tipos de conducta suicida que les puede llegar a tu clínica y pues es una manera muy diferente de cómo abordarlo. Así que vamos a eso. No sé, llega su paciente y dicen, ok, ya detecté, o sea, ya me dijo lo que les acabo de decir, ya me dijo que está contemplando el suicidio, que se siente muy mal, o me acaba de decir que la semana pasada acudió a un hospital porque le lavaron el estómago y todo, y pues que le estaban recomendando ir a terapia, o viene un adolescente con cutting, etc, etc, etc. Ahora, ¿cómo puedo valorarlo? Y queremos hacer esta pregunta también retórica de ¿por qué valorarlo? O sea, ya lo detecté, ya vamos a tratarlo de una vez, ¿ok? Es uno, porque va a haber casos que a lo mejor ya sea por cuestiones de nuestras propias eh, cuestiones personales, no podemos ver esos casos, o por nuestras cuestiones profesionales de, ok, no me siento capaz todavía para poder ver este tipo de casos. Hay terapeutas que me dicen, a ver, yo puedo trabajar una ideación suicida, pero yo no puedo trabajar un suicidio no consumado. O sea, de un intento que reciente y que la persona ya cruzó ese límite, o sea, entre estaba decidido en acabar con su vida, ¿no? Porque me mueve mucho, porque bla, 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 ok, es válido. Por eso hay que valorarlo para saber, oye, si no puedes atenderlo, lo mejor que podemos hacer para el paciente es avisarle antes que se genere un rapport, que se genere sesiones. Imagínense que la persona está trabajando ahí y después de 6 meses la terapeuta dice es que no lo puedo manejar porque esto está muy pesado. Entonces, para eso es mejor empezar a valorar porque nos ayuda tanto al paciente para saber cómo está, pero también a nosotros como terapeutas de, a ver, ¿puedo yo con este caso? Y no por la cuestión de ay, poder, no, sino que realmente es como tengo lo necesario y quisiera tener lo necesario para intervenir en este caso o no, y si no, es con todo el derecho y dignidad de también cuidar la dignidad de la otra persona, es decir, ok, no te puedo atender, ya luego hablaremos de la cuestión de referencia, pero bueno, también por eso hay que valorarlo a tiempo. Y pues encuadrar el caso, o sea, dependiendo de los tipos, es decir, si a lo mejor tiene una ideación suicida y te dice que es como de vez en cuando, que hay una depresión, que hay una ruptura, bla, bla, o les digo, de que ya lo ha consumado, el encuadre es completamente diferente. En el último de que ya hubo un intento, es, bueno, no nos vamos a poder ver solamente una vez a la semana o cada 15 días, es vernos más veces en la semana, ¿no? Y a lo mejor la cuestión de la ideación suicida se puede ir trabajando más tranquilo. Lo otro, a lo mejor tenemos que involucrar también al contexto social, etc, etc. Entonces, es muy diferente. El cutting también se aborda de una manera diferente. Entonces, vamos a ver unos puntos rápidos que quiero enfatizar, porque es muy importante, y ahorita ya les dije una, que es detectar lo más rápido y valorar lo más rápido posible para que nuestras intervenciones sean mejores. Es decir, si nosotros nos vamos con la idea de que solamente hay una ideación suicida y realmente sí había un plan, entonces estamos dando intervenciones no muy adecuadas, ¿no? Se puede pedir ayuda
a tiempo interdisciplinariamente. Es decir, si ya sabemos que lo valoramos y hay un riesgo mayor, ok, ¿sabes qué? Para la segunda sesión necesito que te hagas estos test o necesito que vayas con un psiquiatra o necesito tal. Luego, la persona también se pueda sentir escuchada. O sea, entre más como indaguemos, empecemos a entender un poquito su situación, le rebotemos algunas cosas que nos ha dicho, es como, sí, es que así es como me siento, ¿no? Y no solamente infiramos que dice, es que me quiero matar. Ah, listo, ya tiene una ideación, voy a preguntar, oye, no. Es decir, que también la persona se sienta que estamos tratando de entenderla. Que la persona también se pueda entender mejor, porque a veces es como, es que no sé por qué estoy sintiendo o estoy pensando esto, ¿no? Y hay más probabilidades de que haya un buen desempeño en las sesiones y en su salud mental. Es decir, como les digo, si en las primeras sesiones ya los dos, tanto el paciente como ustedes, están en la misma sintonía de, ok, el problema es esto. Entonces ya ahora sí, al paciente se tranquiliza y es más probable que haya un buen desempeño en el transcurso del tratamiento, ¿no? Porque ahorita hablamos, o sea, quiero aclarar, no estamos hablando de un tratamiento de conducta suicida, apenas estamos hablando de cómo valorar. Así que es muy importante las primeras sesiones. Entonces, en las primeras sesiones lo que tenemos que hacer es detectar, evaluar, diagnosticar y encuadrar para que haya un tratamiento óptimo. Entonces, no estamos hablando de ya empezar intervenciones psicológicas, actividades, bla, bla. Primero tenemos que conocer el ambiente del paciente y al paciente mismo, ¿no? Y para eso se utilizan entrevistas psicológicas, exámenes mentales, y quería también compartirles el de dónde saco yo esta información de qué hacer y cómo valorar los casos de conducta suicida, ¿no? Aquí quería rescatar algunos criterios que aparecen en la guía de la práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida del Gobierno de España, así lo pongo, ¿no? Ahora vamos a ir uno por uno a ver qué podemos rescatar y qué pueden ustedes recordar al momento de que ya estén con el paciente en su clínica. Lo primero es que recomiendan abordar la conducta suicida desde una perspectiva lo más amplia posible y de forma integral. Es decir, si a lo mejor hay terapeutas que dicen, es que aunque sea depresión o ideación suicida, yo lo manejo desde esta trayectoria, lo manejo solamente con esto se puede, solamente, no sé, de la manera gestal, o solamente desde el psicoanálisis, o solamente el cognitivo-conductual, o un psiquiatra diciendo, no, es que solamente se necesita la psiquiatría para yo poder abordar. No. Realmente tenemos que estar muy abiertas. Si queremos ver casos de conducta suicida, vamos a tener que quitarnos ese saco de, no, es que mi trayectoria es lo mejor o mi enfoque es lo mejor. No, lo mejor para el paciente va a ser una forma muy integral. Entonces es, pues, hablar con otros colegas, hablar con otras disciplinas inclusive. Hay personas que a veces hasta lo meten una cuestión de nutrición, como si fuera una cuestión de conducta alimentaria. Entonces tenemos que estar con esta mente abierta. Luego también recomienda promover la formación de una alianza terapéutica sólida y contar con el apoyo del entorno del paciente. Esto es muy importante porque por algo hay a veces guías donde es, ok, si hay una persona con conducta suicida, sus familiares también deben de saber. Entonces, o alguien debe de saber, porque muchas veces el paciente es como, es que no le he dicho a nadie que he pensado, que siento o que estoy planeando esto. Ok, debe haber alguien afuera que también lo sepa, porque nosotros no podemos cargar con toda la responsabilidad de solamente nosotros sabemos, y el paciente también tiene que tener su red de apoyo allá afuera. Luego ya cuando hablemos de tratamiento, les voy a decir un poquito el cómo vamos a utilizar esto a nuestro favor, o más bien al favor del tratamiento, ¿no? Óptimo. Pero va a ser muy importante que cuando ya haya ese comentario es alguien más tiene que saber. Porque la red de apoyo del paciente nos va a ayudar muchísimo para su tratamiento. Ahora, también dice, los profesionales deberán tener una adecuada formación que les permite evaluar la presencia de factores de riesgo y registrar el perfil de riesgo del paciente. Es decir, como este video, o sea, tenemos que saber mucho cómo detectar y evaluar los factores de riesgo. Ahora también toda la información recabada debe ser registrada de forma adecuada en una historia clínica. Esto de ley. Si a lo mejor dices, oye, no, yo la verdad anoto a veces nada más como una oración o habla en mis otros pacientes, ok, tratar que si son pacientes que tienen una conducta suicida, sí registrarlo por cualquier cosa, ya sea para su propio beneficio de, ok, quiero saber cómo ha sido la evolución, porque también a veces se nos puede olvidar algunas cuestiones de factores de riesgo, factores protectores, cómo va para saber cuándo ya es un poquito de alta en la cuestión de ya no estamos trabajando una conducta suicida, ya estamos trabajando otras cosas, la conducta suicida ya se fue.
o también por cuestiones legales de algún tipo, ¿no? Es muy importante que estos casos siempre estén registrados en una historia clínica. Ahora también se recomienda que los profesionales expliquen al paciente y a sus allegados el objetivo de la evaluación. Aquí cheque. En este protocolo es un poco el objetivo de la evaluación. Todavía no estamos hablando de tratamiento, estamos evaluando al paciente y el paciente lo tiene que saber. Entonces yo no puedo llegar y decir, bueno, nos vemos la próxima sesión, vamos a seguir tratando como esta situación que me comentas, tu motivo de consulta, bla, bla. No, realmente sí tenemos que también darle esta devolución de una psicoeducación de qué estamos haciendo, ¿no? Ok, me comentaste esto de la ideación suicida o me comentaste esto de la autolesión. Bueno, te comento que va a haber yo a veces digo 4 o 5 sesiones o puede ser como unas primeras sesiones, nada más en general, donde pues vamos a evaluar un poco más para yo conocerte, para también tú conocerte mejor, en ese sentido de qué es lo que vamos a seguir trabajando, cómo lo vamos a ir abordando. Entonces, no es tal cual un tratamiento o ya intervención, sino estamos llevando a una entrevista, estamos llevando a evaluar, ¿no? Y implicarlos en la parte activa del proceso terapéutico, o sea, como ahorita decía, ¿no? Bueno, para que tú también te conozcas mejor, ¿no? O sea, llegar y decir, ok, ya tenemos el motivo de consulta, pero vamos a abordar un poquito más alrededor de ese motivo de consulta, ¿no? Para que también se entienda un poco mejor y también lo último es, desde el inicio de la entrevista clínica se deberá favorecer la comunicación de la sintomatología, sentimientos y pensamientos del paciente asociados a la conducta suicida. Es decir, también una de las cosas más importantes es que pues, la paciente o el paciente se sienta a gusto, se sienta con este lugar seguro de que puede platicar las cosas, ¿no? Entonces no ser como asustarnos o ser muy rígidos y decir, ok, ya habló de conducta suicida, entonces lo has planeado, ya has intentado, ya como si fuera un interrogatorio, por así decirlo, ¿no? No, es decir, ok, cuéntame un poquito más, por qué te has sentido así? ¿Por qué piensas así? O a lo mejor en algunos casos les puedes decir, bueno, a continuación, pues te voy a hacer un par de preguntas acerca de lo que me acabas de decir, solamente para evaluar cómo estamos, ¿no? Entonces, va a ser muy importante, pues, que también no seamos solo como robots de recabar información, sino que saber que tenemos una persona enfrente de nosotras que es como, bueno, vamos a hablarte, voy a hablar a lo mejor de cosas muy em, como que te mueven sentimientos, pero pues estamos en un lugar seguro y ta, 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 e ir a su ritmo, ¿no? Ahora también, la estimación de riesgo suicida de un paciente deberá ser mediante el juicio clínico del profesional, teniendo en cuenta la presencia de factores de riesgo y protectores. Si se dan cuenta, desde que inicié este video, hablo mucho de factores de riesgo, factores de protección. Voy a concluir el video justamente hablando de estos para que los tengamos en cuenta. El punto no es tener una lista y decir como, ok, tiene esto, no tiene esto, bla, bla. No, sino es como poder evaluar muy bien cuáles van a ser los factores que nos van a ayudar al tratamiento y cuáles son los factores que tenemos que trabajar para que no nos caiga todo el proceso terapéutico que llegamos a tener con estos pacientes. Ahora, también lo que les decía, no sustituir la entrevista clínica por el uso de autoescalas, entrevistas estructuradas, bla, bla, no. Muchas veces pues son personas que están sufriendo, o sea, sí, todas las veces son personas que están sufriendo de algo. Entonces, el hecho de que sea muy impersonal, de solamente una autoescala, vamos a meterle depresión de Beck, contéstalo, te doy 10, 15 minutos, o bueno, te voy a hacer toda una entrevista clínica tal cual, dime tu nombre, el nombre de tus padres, dime No, ese no es el punto, sino que también se sienta escuchado, que sí lo hagamos en una cuestión de conversación con el paciente o la paciente. Ahora sí me voy a ir directo a, ok, ya lo detecté, pero te entiendo que tengo que tomar todos estos puntos en mente, pero es que Ale, ¿cómo lo hago? O sea, ya tengo el paciente enfrente. Ok. Una de las cosas que tenemos que tener en mente es esta pregunta, que es, si no estuviera sufriendo, ¿estaría pensando en conductas suicidas? ¿A qué voy? Que a veces siento que llega alguien y nos dice, me quiero morir, y claro, nos asustamos porque pues sí es una situación así como, ok, grave, ¿no? Pero es, ok, el problema en sí no es la conducta suicida, sino es por qué se genera la conducta suicida. Ahí es nuestro trabajo. Entonces, en lugar como de asustarnos, a decir, ok, vamos a hacer lo máximo posible para que no pienses eso, vamos a decirle a tus papás, vamos a decirle, vas a caminar todas las mañanas, no, vamos a ver como, ok, necesitamos entender, y el paciente también, porque el paciente no lo sabe, si lo supiera y dijera, es que estoy sufriendo justo por esto, y entonces tiene solución,
y ya está. Si pensara así, no estaría pensando en una conducta suicida o haciendo alguna autolesión, ¿no? Entonces, para allá van nuestras primeras sesiones, es de qué está sufriendo el paciente, o sea, qué es lo que quiere matar, como ya sabemos, ¿no? O sea, no, la persona que piensa en el suicidio no es como que se quiere matar, sino que quiere matar algo de todo, ¿no? Ahora también, algo muy importante es, la desesperanza es el puente entre la depresión y el suicidio. ¿Por qué lo digo? A lo mejor viene una persona muy deprimida y se pueden llegar a asustar ustedes de, ok, pero estará pensando en suicidarse, habla. Y no, hay muchas personas que están muy deprimidas que no piensan en suicidarse. Hay personas que sí, y vamos a trabajar en eso. Pero también lo que más importante que les diría, ok, foquito rojo es si notan desesperanza, ya sea en su discurso, en su lenguaje no verbal, en su historia, o sea, no clínica, pero como en la historia que te va comentando él o la paciente. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora también estos 4 puntos que ya les dije, lo de la desesperanza, que es primordial porque dices, ok, se quiere suicidar, está en depresión, pero le está echando, o sea, le está echando ganas en el sentido de, es que se está moviendo, está el simple hecho de estar acudiendo a terapia, ¿no? Que luego ya les hablaré, que es como, eso también lo podemos utilizar a nuestro favor y al favor del paciente de, a ver, hay una de tantas soluciones, es lo que ya estás haciendo ahorita, que es venir a terapia, ¿no? Entonces, pero si es como desesperanza, no quiere, bla, bla, ahí ya es como foco mucho más rojo, ¿no? Desesperación, que es como es que ya lo intenté todo y me sigo sintiendo igual. Ambivalencia también es un tema muy importante a considerar e impulsividad. Si notan que en el transcurso como de su discurso es como, ok, esta persona es impulsiva y hizo esto impulsivamente o ha hecho más cosas impulsivas en su pasado, bla, bla, esto me da a entender que en un futuro también puede llegar a hacer las cosas impulsivamente, ¿no? Entonces, eso también aumenta un poco más el riesgo de la conducta suicida. Ahora, ok, Ale, ¿cómo lo hago? Esta es una guía, no es tal cual como una entrevista estructurada donde paso por paso vamos a preguntar al paciente, porque también depende del paciente. El paciente puede empezar con otra cosa y que no sea esto, bla, bla, pero siento que es siempre de muy gran ayuda tener estos ejemplos, tener como esta estructura para que ya luego con los pacientes ustedes puedan llegar a ser como, ahorita les estoy dando como piezas del rompecabezas, a lo mejor sí con una secuencia, pero ya en el momento de que estén con el paciente, ya empiezan a mover esas fichas de rompecabezas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo primero que tendríamos que hacer? Es preguntar por ideas suicidas si se escucha un discurso depresivo o desesperanzado. Es decir, si hay una paciente que te dice, ah, yo vengo porque tengo un problema con mi pareja, fíjate que empezó tal día, bla, bla, y te empieza a platicar y luego, bueno, y entonces con mi familia, nada, nada, y nunca notas ninguna cuestión depresiva, ninguna cuestión de desesperanza, es un problema como personal, la es, ok, ¿para qué le, oye, y tienes ideaciones suicidas? Pues no tengo que preguntarlo, o sea, realmente no se escucha un discurso depresivo, desesperanzador, pero si viene y notas, ya sea con la entonación, con el tipo de motivo de consulta, con es, o sea, como por ejemplo, tengo depresión, me he sentido muy sola, me he sentido muy triste, no puedo parar de llorar en los días, me siento cansada de todo, ya quisiera dejar todo, es como, ahí va nuestra escucha diciendo, aquí hay algo. ¿Y qué tipo de preguntas podemos hacer, no? Ok, por lo que me has comentado, que te has sentido muy sola, un tip es utilizar siempre sus palabras para generar este rapport, para generar esta cuestión de que te estoy escuchando, ¿no? Quisiera preguntarte si, o para entender mejor la situación que me estás comentando, quisiera preguntarte, y es como, bueno, ¿has pensado que la vida no vale la pena? ¿Has pensado en alguna vez hacerte daño o lo has hecho o te has sentido mal que has pensado como que a lo mejor no quisieras estar aquí o cuando te sientes y utilizamos la palabra, ¿no? Bajón, triste, lo que sea, piensas que sería mejor no estar aquí, quisieras mejor entonces matarte, estar muerta, bla, bla, como ustedes quisieran hacer estas preguntas, ¿no? Y obviamente que no sea tampoco tan indirecta, sino que es realmente que sepa que esto es lo que queremos preguntar, ¿no? Y ya la persona dice, no, 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 para nada, o sea, realmente sí me siento muy triste, pero no lo haría y no sé qué. Ok, ya no pasas al paso 2, o sea, es como, ok, entonces, ¿cuál es el? Entonces ya sabes que ese caso es para tratamiento de depresión, pero sin conductas suicidas. Listo, vámonos, paso 3, que es ya ir conociendo más al paciente y empezar a tratar el caso, ¿no? Entonces, si a lo mejor dices,
Pues sí, o sea, la verdad no le he dicho a nadie, pero pues sí he estado pensando que a lo mejor ya no quisiera estar viva, o a lo mejor te dicen, o tal cual, a lo mejor ni llegan al paso uno y pasan directamente al paso dos, que hay pacientes que te dicen, ok, me quiero morir, vengo aquí porque estoy pensando en morir, ¿no? Ahora, algo súper importante de las ideas suicidas, que es nuestro como punto uno, y a veces los pacientes van también empezando con este punto, no van a llegar y te van a decir, ah, tengo un plan suicida, entonces por eso vengo aquí. No, te van a decir, he estado pensando en morirme, he estado pensando en ya no estar aquí, ideas suicidas. Ahora, hay una diferencia entre ideas suicidas pasivas e ideas suicidas activas, y uno nos da más riesgo que otro. O sea, hablamos de valorar, pues justo, o sea, detectamos ideas suicidas, vamos a ver si estamos hablando de pasivas o activas. Las pasivas tiene que ver más con el desear no vivir, como desear estar muerto, desear morir, pero no de matarse, tal cual. O sea, no hacer yo algo para poder no estar viviendo, ¿no? Entonces a veces dicen comentarios como, ay, ojalá me agarre un infarto mientras estoy durmiendo, no, pues es que así no vale la pena vivir, o ojalá Dios ya me lleve, o no me importaría si me muero ahorita, o pues preferiría que me atropellaran, o cada día despierto y quisieran haber despertado, qué flojera, o aquí entra también la cuestión de los memes, o la cuestión de los chistes acerca de no estar vivo. Entonces es como, ahí está el pensamiento, pero no está diciendo lo voy a hacer. Hay un sufrimiento, que estamos hablando de lo de las conductas suicidas, hay un sufrimiento que también tenemos que saber cuál es el sufrimiento, o sea, por qué piensa que no vale la pena vivir, por qué quiere que ya no esté aquí, o sea, qué es esto de aquí que no le gusta, ¿no? Y de ahí empezamos a tratarlo en soluciones, bla, bla, y la idea es, se va desapareciendo, desvaneciendo la idea suicida pasiva. Ahora, ¿qué pasa si hay una idea suicida activa? Es decir, tienen que ver con querer, ahora sí, o pensar en la posibilidad de matarse. O sea, ya estamos pensando en hacerlo, ¿no? Estuve pensando en matarme, o cuando paso por un puente digo como, bueno, ¿y si me aviento? O pienso matarme pero no quiero sufrir, o lo he pensado pero no sé cómo, si lo haría pero me da miedo, o lo haría pero por mis familiares no, o si lo haría pero es que soy un cobarde, es decir, ya, es hacerlo. Y esto, creo que queda claro, es un riesgo mayor al otro idea suicida pasiva. Ahora, el segundo paso es, si es ideación activa, indagar si tiene métodos o planes. Es decir, ya si te dices que sí lo he pensado o paso por el puente, ahí ya te está diciendo algo, puente. O sea, el miedo no es los medicamentos en la cuestión de riesgo, sino es el puente. Entonces, ok, ¿de qué manera se te ha ocurrido? O, oye, ahorita me mencionaste lo del puente, o sea, es la única manera, o sea, la única forma en que se te ha ocurrido, o en otras ocasiones también. Ah, sí, es que cuando, no sé, estoy cocinando y veo el cuchillo, o lo que sea, ¿no? Y, ok, hay que ver si has pensado en métodos, planes, has planeado cómo lo ibas a hacer, de qué manera lo has planeado. A lo mejor te dicen, no, la verdad no lo he planeado, o qué tan seguido se le vienen de cada mente estas ideas, para también indagar la frecuencia y la última vez que lo ha pensado, ¿no? Entonces no es lo mismo que te digan, o sea, la verdad, hace como 2 semanas o ayer y me asusté mucho y por eso hoy vine a la cita o hice la cita. Entonces, obviamente, si hay miedo ante ese pensamiento, es mucho más leve el riesgo a que te digan, ah, es que todos los días lo pienso. O sea, todos los días que voy al trabajo y paso por ese puente, lo pienso. Ok. Y si se llega a percibir resistente o incómodo con las preguntas, porque realmente sí le estamos preguntando cosas muy específicas, dolorosas o incluso con que les puede dar vergüenza. Entonces, aquí se habla como, ok, entiendo que pueda ser incómodo hablar de esto, pero sabes que este es un espacio seguro y justo para indagar estas cuestiones. A lo mejor allá afuera, pues sí, es difícil hablarlo, pero sabes que poder saber esto es como para la mejor manera, para poder abordar tu malestar, para poder entenderlo. Entonces, esto va a ser muy importante, estar leyendo también su lenguaje corporal, porque si está como muy angustiado, le podemos bajar la angustia. Oye, no te preocupes, o sea, si quieres, si en algún momento te encuentras muy angustiado con mis preguntas, me puedes decir, o sea, que sepas que esto es simplemente para ayudarte a ti, ta, 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 ta. O sea, por ejemplo, de que, ok, un paciente te puede decir, no tengo un plan, pero sí he empezado cómo, camino a mi trabajo, a veces me pregunto qué pasaría si me lanzo,
y etc, etc. Entonces, un poquito de eso. Ahora sí te dicen, vamos a seguir el ejemplo, lo del puente. Ok, ahora tenemos que indagar si lo ha intentado, ¿no? A veces no es necesario indagarlo en sí porque la persona te lo va a comentar a veces incluso antes, de bueno, es que sí, hubo hace 2 años que lo intenté también y no sé qué, en la pregunta a lo mejor de planear, ¿no? Sí, pues fíjate que hace 3 años lo hice con medicamentos, pero siento que eso no funciona, porque, etc, etc, etc. Entonces a lo mejor ya no pasas a preguntarlo, pero si sí está esta duda, es bueno, ¿alguna vez lo has hecho? ¿O alguna vez has intentado? ¿Cómo? ¿Qué estabas pensando cuando decidiste intentarte suicidarte? O cuando una persona ya llegue a, bueno, he tenido intentos suicidas, están de acuerdo que ya el paso uno y el paso dos es como, ok, vamos a ver qué hay alrededor. Siempre que hablen de un intento suicida, siempre, siempre se tiene que indagar el antes, el durante y el después, ¿ok? Va a ser primordial, porque a veces los pacientes van a decir, bueno, es que pues me intenté suicidar hace una semana y pues vengo acá. Y alguien puede decir, ok, me acuerdo del video de Ale, me dijo que intento suicida, es riesgo mayor, puede tener, hablar, ok, vamos primero a evaluar, ¿no? ¿A qué te refieres con intento suicida? Porque a veces hay gente que dice, bueno, estaba cocinando y vi el cuchillo y dije, y luego ya dije el cuchillo. Y es como, ok, técnicamente eso no es un intento, ¿no? O a veces te dicen, es que me tomé 3 medicamentos, o sea, 3 pastillas de paracetamol y, y así un día en la noche porque ya estaba harta y me quería morir. Dices, ok, tal cual, ya lo hemos hablado, no es una cuestión de intento, es una cuestión de gesto. Entonces, por eso, y el antes nos va a servir el qué estaba pasando por ahí, o sea, por qué, ¿no? O sea, por qué hubo este tipo de intento suicida, ¿no? Y el después, ¿qué pasó después? ¿Quién fue quien se dio cuenta? ¿Por qué no fue consumado, por así decirlo? O hay gente que dice, lo intenté en la noche y como quiera al día siguiente desperté y nadie supo absolutamente nada, ¿no? O sí, fue mi mamá quien me vio, fue mi pareja, fue mi amistad, la. Entonces, también indagar cuántas veces, o sea, no es lo mismo que diga, ok, nada más una vez, no es que como cada 5 años lo hago, ¿no? O sea, no sé, como por decir un ejemplo. Y el contexto. Entonces, obviamente, no que sea en forma de cuestionario, sí preguntar muy amablemente y es como, bueno, ¿y te acuerdas qué pasó en ese momento? O sea, ¿qué pasó antes? Ah, sí, no sé qué, o no, no me acuerdo. Ok, y durante, o sea, ¿cómo fue? Y luego, ¿qué pasó? Entonces, y dependiendo qué tanta introspección tenga de eso, porque si está muy cerrado, por ejemplo, de que, no, no me acuerdo, es que no sé, es que ya no, no me acuerdo. Ok, ahí hay un poquito más rojo que verde a que una persona te diga, sí, es que hubo un problema con mis papás porque ta, 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 y entonces hice esto, y luego después esto, y como quiera, y ahí te está dando mucho más información que podemos indagar el, ok, sufrimiento. Recuerden la primera pregunta, el sufrimiento tendrá que ver con la cuestión de su familia y vamos a indagar de la familia. Ahora, expectativas del futuro del paciente. Esto aplica si ven que aplica la cuestión de los intentos, por ejemplo, o que ya tiene un plan o algo así. O sea, a lo mejor y no aplica en cuestiones, en casos de solo ideación suicida. Entonces, aquí ya es evaluar qué tan rojo, rojo es el caso. Entonces, hay un tipo de preguntas como, ¿qué si no está conmigo, contigo misma, o considerando todo lo que me has comentado? Normalmente esto se hace como un poquito ya más o menos al final de la sesión. ¿Crees que puede intentar matarse en los siguientes días? ¿Por qué se quiere matar? ¿Cuáles son sus motivos para no hacerlo? A veces es como, bueno, mi familia, mi perro, no sé, algo, ¿no? Y luego también la aplican mucho las terapeutas, que es como qué tan probable es que lo vuelvas a intentar, ¿no? Como del 1 al 10. Entonces, a veces les ayuda como típico, como escala, y a lo mejor la gente lo dice, no, un 5. Ok, ¿por qué un 5? O sea, que no solamente se quede como un número y, ya está, lo anoto, 5. ¿Y por qué un 5? No, porque fíjate que, ¿y qué tendría que pasar para que llegara a un 10? No, pues a lo mejor que en mi trabajo me hicieran esto, que no, o sea, y entonces estamos sacando mucho más información de factores de riesgo y factores de riesgo, detonantes y factores protectores. Bastante con esta pregunta. Ahora, claro, el paciente puede mentir. O sea, a lo mejor si te está diciendo que lo he intentado 3 veces, por así decirlo, y le preguntas y es como, no, 0. Y es como, ¿por qué 0? O sea, ¿y por qué sería 0?
que hay de factor protector para que sea cero si ya lo intentaste 3 veces, por así decirlo. Entonces, también hay que saber nuestra escucha clínica. A lo mejor es como, es que yo lo veo con mucho más riesgo de hacerlo que él mismo, ¿no? E incluso podemos llegar a confrontar un poco de, ok, me comentas que cero, pero me has dicho que estás muy deprimido, que no sé qué, que pasas al trabajo y el puente, ta. Sí, pero no sé qué, o bueno, es que sí, yo creo que entonces un 4, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, pero es muy importante preguntárselo porque también el paciente tiene que saber empezar a valorarse su propio riesgo. O sea, es incluso un ejercicio como de introspección. Ahora, todo esto también, lo que les acabo de decir, no, tampoco me lo saqué de la manga y todo, o sea, fue este protocolo de España que les comentaba y también el clásico modelo de Roberts, ¿no? Entonces, decía, después de indagar todas estas cuestiones, puede ser peligroso dejarlo irse sin ninguna contención, ¿no? De que, bueno, ya recabé toda la información, me dices que es un 5, que te quieres morir por esto, esto y esto, pero estos son tus factores protectores, bueno, nos vemos la siguiente semana. No, tenemos que hacer un cierre, aunque haya sido solo la primera sesión, por así decirlo. Entonces, evaluación de la peligrosidad es el paso 1 de este modelo. Ya lo hicimos, si se dan cuenta. Establecer una buena relación al decir sus palabras, al decirle te entiendo, al decirle como, bueno, si se está haciendo muy difícil estas preguntas, me puedes decir, ta. Identificando el problema, a lo mejor ya dicen, ok, el sufrimiento tiene que ver más con la pareja o con los familiares o con este trauma en particular o con esta manera que tiene de pensar, ta. Manejo de sentimientos y emociones, es decir, validar, entender, de, oh, si es que eso está muy difícil, o entiendo que esto haya sentido de esa manera, o es válido que sea muy pesado para ti esta situación, ta. Ahora es explorar posibles soluciones. Esto es lo que vamos a empezar a cerrarlo. Ok, me dices que lo que quieres matar es como esta sensación de frustración de tener que aguantar a tus padres, no sé, ta. Bueno, podremos encontrar durante el tratamiento pues otra manera de que no sea la solución como suicidarte, ¿no? Que sea una situación donde pienses que esa es una solución. Puede haber otras cosas, ¿no? Podemos intentar como tratar de tener una mejor convivencia con tus familiares, bla. Es decir, o que se te ocurre y ahí cuando les digo es venir a terapia ya es una de ellas. Ok, no es solamente el hecho de, ok, suicidarte, ¿no? Podemos hacer muchas cosas más acerca de este problema, ¿no? Entonces, también encontrarle falla a su lógica. Si a lo mejor dices, oye, es que te quieres suicidar, pero al mismo tiempo me dices que tienes sueños muy grandes en el futuro y que quisieras lograr tantas cosas. Bueno, aquí se ve que tienes ganas de lograr cosas y de vivir la vida y todo. Entonces, vamos a hacer soluciones a este problema que te hace que no quieras tampoco lograr tus cosas, ¿no? Entonces, todo esto y desarrollo de un plan de acción. ¿A qué me refiero con esto? Es transmitirle el riesgo. A lo mejor decimos, bueno, hay una ideación que tienes ahí del suicidio, vamos a ir trabajándolo poco a poco, ¿qué te parece si una semana venimos, bla? Va a ser muy diferente a, ok, me has comentado que ya van 3 intentos, que te has sentido muy mal, te voy a pedir que para la próxima semana busques un psiquiatra, nos vamos a ver 2 veces a la semana, ta. Entonces, eso porque le va a dar la sensación al paciente de, ok, como que me dio tarea, como ya tengo algo que hacer, ¿no? Y utilizar sus factores de protectores y sus factores de riesgo y comentarle siempre a un familiar. Es decir, o sea, no nosotros mismos, sino decirle como, ¿sabes qué? Voy a necesitar que si le comentes a una persona cercana, ¿no? Es que mi familia me va a decir, ay, ¿por qué no seas exagerado? ¿Por qué te quieres morir? Y que bla, bla. Ok, ahí estamos hablando que la familia no es un factor protector, ¿no? Entonces, ok, alguna amistad, bla, bueno, le puedo decir una prima, le puedo decir una amiga, si necesito que alguien allá afuera pues pueda ayudarte en algún caso, porque pues yo no voy a poder con todo el caso de conducta suicida, ¿no? No puedo ser la mamá, la amiga, no, soy la psicóloga, ¿no? Somos los psicólogos. Entonces, ahora, ya para terminar, ¿a qué me refiero con factores protectores y de riesgo? Yo creo que poco a poco ya lo van sabiendo, pero a ver, aquí está la lista y esto es lo que en nuestra escucha clínica y en nuestro proceso mental, en las sesiones, como dicen, no solamente es escuchar y, uy, sí, qué fácil y chismes estamos escuchando, no, nuestro cerebro está haciendo 1000 ecuaciones, ¿no? ¿Cuál es una de las ecuaciones que tenemos que hacer? Detectar los factores de riesgo. ¿Qué son? Son las circunstancias o las situaciones que aumentan la probabilidad de que la persona cometa una conducta suicida.
Va a depender de cada paciente, pero los que más tenemos que ver es, ok, si hubo intentos previos, si ha habido hospitalizaciones psiquiátricas, perdón, si tiene un plan suicida, ideaciones suicidas, depresión, si tiene aislamiento. Hay gente que es como, bueno, es que me trajo mi amiga, mis amigos saben que me he sentido así, bla, bla, nadie sabe que me quiero morir. Entonces, factor de riesgo, tenemos que trabajar en su red de apoyo. Luego, si hay también un abuso de alcohol y drogas, aumenta el riesgo. Desesperanza, como ya les había dicho, algún trastorno, que también tenemos que verlo como comorbilidad y aumenta el riesgo. Sentimientos de fracaso, impulsividad, agresividad, baja tolerancia a la frustración, eventos traumáticos, poco apego al tratamiento. ¿A qué me refiero? A pacientes que digan, no, es que siento que esto no me sirve, vengo aquí obligada, bla, bla, factor de riesgo. A lo mejor tenemos que trabajar mucho en su idea de qué piensa como terapia y lo podemos indagar tal cual ahí. Oye, ok, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que no te gusta de venir a terapia? No, es que siento que no sirve para nada, no es que has ido un día a terapia. Sí, cuando estaba, no sé, en tal edad y bla, bla, o de que no, nunca. Ah, bueno, entonces, ¿cómo podrías saber que no te va a ayudar, no? O sea, y entonces ya empezamos esa, o sea, fue confrontación, fue como, ok, enfermedades físicas. También estadísticas dicen que la cuestión de viudez, divorcio, separación, vivir solo es un, un factor, o sea, lo podemos ir, a veces aplica tenerlo considerado en algunos casos, a veces no. Antecedente familiar de suicidio, familia hostil, normalmente muchas veces hay estos casos de familia hostil y es como, bueno, vamos a trabajar en eso, ¿no? Problemas académicos, laborales, dificultades en las relaciones interpersonales, rechazo social, acceso a medios letales. O sea, si te dice como, es que mi papá es cazador y tiene pistolas, es como, ok, tenemos que hablar de este factor de riesgo, ¿no? Y hay todo un protocolo a llevar de qué hacer si hay armas de fuego en la casa, ¿no? Y hay una persona con conducta suicida. Ahora, cuando también hablo de detonantes, disparadores o triggers, va a ser muy, muy importante. O sea, casi, casi es anotarlo siempre porque van a tener siempre un factor en común que nos va a ayudar para el tratamiento, ¿no? ¿Qué son los hechos o situaciones que provocan una respuesta emocional desproporcionada e irracional? O sea, activa una situación de riesgo. Entonces, aunque sabemos que es la familia hostil el factor de riesgo, ¿qué pasa? Nos habla que se quiere, no sé, nos marca que se quiere suicidar y es porque la mamá le dijo que era un fracasado, por así decirlo. Ok, entonces tiene que ver con la relación con la mamá, tiene que ver con las palabras que le dice la mamá, entonces tenemos que saber, tenemos que trabajar también estos detonantes. O sea, es parte del tratamiento psicológico, saber los detonantes para darle herramientas para poder luchar contra los detonantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros aliados, aliadas en el desarrollo del tratamiento, ¿no? Y por eso tenemos que saberlo, porque van a ser muy diferentes para todos los pacientes. O sea, a lo mejor algunos sí caen en los mismos cuadros de estos, pero van a ser muy específicos. ¿Cuáles son los factores de protección? Pues cualquier circunstancia, característica, condición, atributos mismos de la persona que está vinculado al comportamiento prosocial y potencian las capacidades de un individuo para afrontar con éxito situaciones adversas. Lo que queremos es, no le vamos a hacer que la vida sea rosa para el paciente y que la vida sea como, es que mira, vamos a hacer todo esto para que la vida sea maravillosa y ni siquiera nunca pienses en que quieres suicidarte. No va por ahí. Lo que vamos a hacer es darle herramientas para que cuando tenga el obstáculo 4.000, 5.000, 6.000 en los años siguientes que le queda de vida, queremos que tenga las herramientas para que no agarre la herramienta de, bueno, me suicido, ¿no? Entonces, no, va a haber mucho más, ¿no? Entonces, es generarle estas herramientas. Entonces, ya hay pacientes que las tienen. Entonces, por ejemplo, y eso nos ayuda a también valorar el caso en el sentido de, hay gente que dice, es que sabes que esta persona sí tiene muchos factores protectores, entonces realmente va a ser trabajar en ese tema, en este pensamiento, en esta creencia y listo, ¿no? O hay personas que es como, vamos a tener que empezar a generar factores de protección. Entonces, hay tantos externos como internos. Hay, por ejemplo, internos como facilidad para expresar sus pensamientos y emociones. Mucha gente, quisiera decir como todos los casos que hay conducta suicida, es que tienen este problema. Porque realmente, a ver, pensémoslo así, si la persona está expresando sus pensamientos, sus emociones, bla, bla, y todo, y es comunicativa, muy pocas veces va a pensar en el suicidio porque, ok, está teniendo otras herramientas, ¿no?
Pero, por ejemplo, a lo mejor y sí, a lo mejor aunque exprese demasiado sus pensamientos y emociones, tiene este pensamiento, ¿no? Pero normalmente, como si es una cuestión de como somatización, o sea, se va para allá porque como no se habla, se actúa. Pero bueno, también que tenga objetivos o metas a llevar a cabo, que esté integrada socialmente, tenga amigos, grupos, vaya a escuela, buenas relaciones con la familia o un mejor manejo de ella. O sea, por ejemplo, en estos casos que les digo que hay familia hostil, pues tampoco vamos a decir, bueno, el factor protector va a ser que tenga buenas relaciones, a lo mejor o sea, es imposible porque pues, no podemos cambiar a la otra persona, ¿no? Pero a lo mejor un mejor manejo de qué hacer con la otra persona, ¿no? Con el otro familiar. Incrementar su red de apoyo, les digo que esto va a ser muy importante. Un empleo estable que no depende de nosotros, pero sí a veces los pacientes pueden estar como tan cerrados que no quieren de, oye, pero hay esta solución de que puedes cambiar de trabajo. No, es que todo va a ser lo mismo. Bueno, ¿por qué? Y se puede ir trabajando. ¿Por qué no? Empezamos a mandar currículums, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Tener introspección, ese es un gran factor protector. O sea, a veces en supervisiones y todos los terapeutas me dicen, es que mira, tiene muy buena introspección porque sabe un poco que tiene que ver con la mamá, pero luego no sabe. Y hay gente que es como, nada, no sabe por qué se quiere morir. Dice, no, es que no sé, estoy cansada. ¿Pero de qué? No sé qué, no, es que... Y entonces tenemos que generar la introspección nosotros mismos, ¿no? En la terapia. Interés o ganas de cambiar, buen hábito de alimentación, receptividad para aprender cosas nuevas, que es lo que llamamos flexibilidad cognitiva, resolución de problemas, que también esta herramienta sí o sí casi siempre, si no es siempre, tenemos que trabajar con este tipo de casos. Creencias que se aprueban el suicidio, confianza en sí misma, paciencia o tolerancia a la frustración e impotencia, sentirse parte de un grupo, adecuada autoestima, sentir satisfacción, realizar actividad física. A veces que te dicen como, sí, es que empecé a caminar y sí me está ayudando, ¿no? Ok. Higiene de sueño saludable, tomar responsabilidad de sus actos. Que, si se fijan, todo esto es o cosas que ya tiene la paciente que nos va a ayudar durante todo el tratamiento o incluso son hasta objetivos que tener en el tratamiento para poder abordar la conducta suicida, ¿no? Ahora, bueno, esto ya es como el final. Ojalá sí les haya aclarado muchísimo el cómo abordar, sobre todo en las primeras sesiones, para evaluar las conductas suicidas. Ya luego nos veremos en otro video, si así quisieran.